usted en cualquier navegador se va a www.geogebra.org, le da Enter y le va a aparecer esta pantalla. Esta es la página de inicio de GeoGebra. Y en la esquina superior derecha hay una cuadrícula. Usted le da clic y aparecen acá diferentes herramientas de GeoGebra, diferentes aplicaciones. Entonces usted le puede dar clic, por ejemplo, a el último que dice GeoGebra Clásico. Y les va a abrir en línea GeoGebra, es decir, no necesita instalar nada. Puede utilizarlo así en línea. ¿Ok? Perfecto. Lo que quiero mostrar acá es cómo abordar algunos contenidos matemáticos que son clásicos de los primeros semestres de ingeniería. En particular hoy día vamos a ver funciones. Y me gustaría que pudiéramos abordar estos contenidos, estos temas matemáticos, desde una perspectiva dinámica, que es la posibilidad que nos da GeoGebra. Y eso es gracias a ciertos elementos, como les decía, el arrastre, los deslizadores, que es una herramienta muy típica de GeoGebra, la multirepresentación que tiene GeoGebra y su potencial gráfico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a graficar una función en GeoGebra. Entonces, si yo quisiera graficar la función f de x igual a x cuadrado, ¿cómo lo haría? ¿Alguien sabe cómo podría hacer eso en GeoGebra? En donde dice entrada se pone la función. Ok, entonces ahí creo que fue María Guadalupe, ¿cierto? Nos dijo, aquí estoy en el GeoGebra nuevamente, me dijo donde dice entrada, se pone... Bueno, yo voy a utilizar la versión de escritorio. Ya, incluso le puse las letras más grandes ahí para que se vea mejor. Entonces, lo que a ustedes le aparece por acá, a mí me aparece aquí abajito donde dice entrada. Entonces, María Guadalupe dice, pues ingresamos x cuadrado. Fíjense, todavía no le he dado enter. Entonces fíjense que cuando lo estoy escribiendo, GeoGebra interpreta lo que estoy escribiendo y ya me da una previsualización de la gráfica que corresponde a esa expresión algebraica. Entonces si tengo x, es una función lineal. Si le pongo el exponente 2, ya me da la forma de la parábola. Le voy a dar enter. Y por favor, fíjense que me está mostrando acá, como les decía, una previsualización de su representación gráfica, pero pongan atención aquí donde dice vista algebraica. Le voy a dar enter y apareció otra cosa. Ya no solo está la gráfica de la función, sino que además está su representación algebraica o analítica, ¿cierto? Su regla de correspondencia. Entonces dice f de x igual a x cuadrado. Entonces, de esa manera, súper fácil, súper sencillo, podemos graficar funciones en GeoGebra. A esto se refiere que GeoGebra es un software que tiene multirepresentación. Sabemos que en educación matemática, ¿cierto? O en matemática educativa, didáctica de las matemáticas, tenemos teorías que se refieren a los registros de representación, ¿cierto? El famoso de esa teoría es Raymond Duval. Y entonces Raymond lo que dice es que tenemos el objeto matemático, pero no podemos acceder directamente a él, sino que tenemos que acceder a ese objeto a través de representaciones. Y las representaciones son diferentes. Tenemos acá esta representación algebraica, tenemos una representación gráfica, podríamos tener una representación tabular de la función, diferentes representaciones. GeoGebra tiene la capacidad de mostrar diferentes representaciones del mismo objeto matemático, en este caso de la función x al cuadrado, mostrarlas de manera simultánea y además que estén conectadas. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere esta característica de la multirepresentación. ¿Okay? Y ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a seguir simulando un poquito lo que se podría hacer en el pizarrón. Si yo tengo x al cuadrado, podría ingresar otras funciones cuadráticas. Por ejemplo, voy a ingresar x al cuadrado. Ahí está. X al cuadrado menos 2. Lo voy a hacer rápido. X al cuadrado menos 4. X al cuadrado menos 6. Y x al cuadrado menos 8. Fíjense que de manera muy rápida he graficado de manera precisa, 100% precisa, todo ese conjunto de funciones cuadráticas.
Este es un potencial pragmático en términos de la eficiencia que tiene la herramienta, que me permite hacer cosas que yo ya podría hacer en la pizarra, pero las puedo hacer de manera mucho más rápida y de manera mucho más precisa. En definitiva, de manera mucho más eficiente. Entonces, esa es otra característica que tiene este software. En este sentido, este potencial pragmático de la herramienta, o también en otros términos teóricos, también se dice que la herramienta funciona como un amplificador. Entonces, si yo tengo todas estas gráficas, y además GeoGebra la grafica bonito porque les pone diferentes colores y todo eso lo hace de manera automática. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo esto podría cambiarlo, el enfoque, porque acá está en un enfoque estático, o sea, las funciones están dibujadas y yo solo puedo contemplarlas y examinarlas. Pero yo podría cambiar este enfoque de decir, bueno, ¿cuál es la relación que tienen todas estas funciones cuadráticas? Entonces, esa es una pregunta directa para ustedes que están ahí en el taller. Como profesoras, como profesores, ¿qué cosas yo podría preguntarle al estudiante si le doy este conjunto de funciones ahí graficadas y acá tengo además su expresión algebraica? ¿Qué cosas le podría preguntar al estudiante respecto del estudio de funciones? Traslaciones de funciones. Ok, traslaciones, dice Luis. Y eso, por ejemplo, lo vemos aquí gráficamente. Es como si yo agarrara la primera función y la fuera trasladando hacia abajo. Y eso debe tener alguna relación con la expresión algebraica que tengo acá. Por ejemplo, fue escribiendo x al cuadrado menos 2, después menos 4, menos 6, menos 8. Entonces podríamos decir que este parámetro, ¿cierto? Este coeficiente que es independiente de la incógnita, independiente de la variable, perdón, tiene alguna relación con esta traslación. Ahora, como les decía, podemos cambiar el enfoque de estudiar esa relación de ese parámetro con la traslación de la función, con el comportamiento que tiene la función. Podemos cambiarlo de un enfoque estático, como está ahí, y ahora lo podemos hacer dinámico. ¿De qué manera lo podemos hacer? Ahora voy a borrar estas funciones. Me voy a quedar solo con una, con la original. Y lo que podemos hacer es pasar a lo dinámico, analizando el comportamiento de esa función y utilizando una de las herramientas clásicas de GeoGebra, que son los deslizadores. Los deslizadores están acá, en la penúltima cajita de herramientas, y es la primera herramienta, dice deslizador. El deslizador yo lo selecciono y doy clic en algún lugar o en cualquier lugar de este plano y me aparece esta ventanita. Entonces, esta herramienta lo que representa es un intervalo. Puede ser un número, que en este caso se refiere a un número real. Puede ser un intervalo en términos angulares, de 0 a 360, por ejemplo. O puede ser un número entero, es decir, que su incremento vaya de 1 en 1. Vamos a utilizar el que dice número. Yo le voy a poner de nombre C. Y le voy a poner que en el intervalo vaya de menos 8 hasta 0. ¿Ok? Voy a dejar ahí mi pantalla y la idea es que usted pueda replicar esto que estoy haciendo en su computador, ¿cierto? Ya sea que esté utilizando el GeoGebra de escritorio o la versión en línea. Entonces, me van diciendo por favor cuando ya tengan listo este deslizador. Bueno, entonces le voy a dar OK y me aparece de manera gráfica. Esta es una representación un poco innovadora que hizo GeoGebra de un intervalo numérico. Entonces este deslizador, que se llama C, puede agarrar valores desde menos 8 hasta 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Voy a tomar este deslizador y voy a redefinir mi función f. ¿Ya? Esta función f, incluso le voy a cambiar el color, está un poco aburrido que sea así gris, ahí está mejor. Y entonces esta función que dice f de x igual a x cuadrado, yo le voy a dar doble clic encima de su expresión y me aparece la opción de editarla. Quizá a usted en línea le aparece una ventana emergente, es exactamente equivalente. Y acá lo que voy a hacer es que le voy a sumar este número de acá, que en este momento dice menos 5.1. Pero en vez de ponerle un valor
específico, como menos 5.1, le voy a poner el nombre de ese parámetro, de ese deslizador, y le voy a poner más c. Ok, entonces acá dice x al cuadrado más c. Le voy a dar enter. Y si se dan cuenta, automáticamente la parábola cambió su posición. La expresión algebraica también cambió. Y eso es porque esa C ya era un objeto que existía en GeoGebra, que es este deslizador, y tiene ciertas características. Como les decía, es un intervalo que va de menos 8 a 0. Entonces, cuando yo cambio los valores de este deslizador, y lo puedo hacer simplemente con el mouse, lo que va haciendo es mostrarme de manera dinámica cuáles son los cambios que provoca la variación de este parámetro C. ¿Ok? Entonces, antes lo que hicimos fue graficar varias funciones. Lo que hice ahora fue graficar una función, y lo que estoy haciendo es variar uno de sus parámetros y viendo en tiempo real y de manera dinámica cuál es el comportamiento que tiene esa función al cambiar ese parámetro. Es más, lo puedo dejar que quede así animándose de manera automática, y ahí me va mostrando ese comportamiento. Entonces, acá podríamos preguntar de qué manera afecta el parámetro C al comportamiento. Fíjense, ya podemos hablar incluso de comportamiento porque vemos un comportamiento, ¿cierto? Cómo se mueve esa función, si lo vemos así de manera dinámica. Con esto yo recuerdo mucho mis clases de cálculo de los primeros semestres de la universidad, y que siempre hacían analogías con física. Entonces decían, bueno, es que vean aquí que la velocidad, la aceleración, y uno no ve nada. Uno veía una gráfica estática en la pizarra y uno no veía esos comportamientos. Claramente uno no los ve, porque uno lo que hace, esas cosas no se ven, ¿cierto? Entonces uno las analiza a través de un modelo matemático. Pero acá sí podemos ver un comportamiento de esa gráfica, de ese modelo. Entonces aquí es como el sueño realizado de las profesoras y los profesores de cálculo, de que sí pueden ver esos comportamientos, ¿ya? Y pueden mostrárselo a sus estudiantes. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y hagas un comentario. De esa manera sabré que este material te sirve y me ayudarás a que continúe creando más videos. Ok, mire, de manera muy rápida voy a hacer lo mismo que hicimos ahora, pero lo voy a hacer en la versión web, para que nadie se quede sin la posibilidad de trabajar con las construcciones que estamos haciendo. Entonces, hasta el momento teníamos eso, una parábola. Esta es la versión web de GeoGebra. Y acá el deslizador, le voy a dar clic. Ahí está la herramienta en el mismo lugar y se crea de la misma forma. Me dice, bueno, ¿cuál va a ser el nombre? Yo le puse C. Y va a ir de menos 8 a 0. Ahí le puse 0. Le voy a dar enter y me aparece también el deslizador. Y el último paso es redefinir esta función f de x. Le voy a dar doble clic y le voy a poner x cuadrado más c. Le voy a dar enter y ya quedó también esta construcción en la versión web. Ahora, si se fijan, cuando, no sé si se alcanzará a percibir, ¿cierto? Pero cuando yo muevo acá, hay un pequeño, como que está más lento, y eso es porque lo estoy haciendo en el GeoGebra web, en comparación a cuando lo hago acá, que se ve súper suave el movimiento. Entonces yo por eso recomiendo mucho que lo trabajen con el GeoGebra de escritorio. A mí me gusta trabajar las cosas en el GeoGebra de escritorio, y si las tengo que subir, pues luego las construyo y luego las subo a su plataforma. Si tenemos este applet, ¿cierto? Y si yo les preguntara a ustedes, vamos a hacer este juego de roles donde ustedes son mis estudiantes de cálculo, yo les diría, bueno, después de explorar esta función, cambiar los valores del deslizador y ver cómo se comporta la función, ahí me gustaría que ustedes me dijeran de qué manera afecta la variación del parámetro C a el comportamiento de esa parábola. Entonces, esa es una pregunta directa para ustedes. Entonces me gustaría que me pudieran responder, por favor. Entonces, ¿de qué manera está afectando la variación del parámetro C a la parábola?
modifica su amplitud, su posición relativa al eje cartesiano. Ok, su posición y de qué manera, porque fíjense que esto nos permite incluso ser más fino en el análisis. ¿De qué manera cambia la posición? Pues posiblemente de forma proporcional a la variación del valor C. Ok, ok. Muchas gracias ahí al profesor. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta para complementar lo que dijo el profesor Pablo? Voy a ver si hay algo en el chat. No, todavía no. Y ahí desde la UADI dicen que hay un desplazamiento vertical. Bueno, la profesora Aranza. Espero haber pronunciado bien su nombre. Ciertamente. Ujú. Sí, fíjense que esto además nos permite simplificar los conceptos o la manera de comunicarnos matemáticamente. Todo lo que dijeron, claro, tiene mucho sentido y está correcto, pero acá podemos decir incluso que lo que estamos haciendo es mover la recta o desplazarla de manera vertical. Incluso aquí está sobre el eje X, sobre el eje Y o el eje de las Y, como dicen acá en México. Y eso se ve claramente. Es como si yo tuviese la función fuese un alambre y yo lo tomara físicamente y lo moviera así. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ahí, para arriba, para abajo. Ujú. Y eso tiene implicaciones matemáticas, ¿cierto? Ahí está lo interesante, esos significados cotidianos, podríamos decirlo, cómo se articulan con esos significados matemáticos. Entonces, si eso hicimos con uno de los parámetros, ¿qué pasaría con los otros parámetros? ¿Cierto? Si yo en vez de querer que solo sea la expresión x al cuadrado más c, yo quisiera que fuera ax al cuadrado más bx más c. Entonces vamos a graficar eso y lo que vamos a hacer es crear otros dos deslizadores que correspondan a esos dos parámetros, ¿ok? Y acá les voy a enseñar un truco para los que ya conocen un poquito GeoGebra y para los que no también. Y es que uno puede crear deslizadores también de manera súper rápida, sin usar la herramienta. Y es simplemente irme aquí a la barra de entrada. Fíjense aquí abajito, abajito, abajito de la pantalla. La barra de entrada y escribo el nombre del deslizador que quiero. En este caso B, perdón. Y le voy a poner B igual a 0. Lo voy a escribir con mi teclado. Le pongo B igual a 0 y le voy a dar clic. Le voy a dar Enter. ¿Qué pasó? Me apareció aquí algo en la vista algebraica. No me apareció aquí en la vista gráfica. Que yo quisiera que apareciera porque así puedo manipularlo. ¿Cierto? Puedo cambiar ahí en vivo el valor de ese parámetro. Si nos damos cuenta aquí en la vista algebraica, al lado de cada objeto aparece un círculo que está pintado de azul, a excepción de B, que está pintado de blanco. Eso quiere decir que si está blanco, quiere decir que es invisible en la vista gráfica, y si yo le doy clic a ese círculo, se pone azul y ya lo pone visible en la vista gráfica. ¿Ok? Entonces de esa manera es súper fácil crear deslizadores porque simplemente pongo el nombre, A igual a 0, Enter, y ahí lo crea. Y ahí aparecen todos los deslizadores. ¿Ok? Entonces tengo los deslizadores. Si muevo el C, tiene un efecto en el comportamiento de la parábola. Como ya decía Aranza, se desplaza verticalmente. Perfecto. Si muevo B, ¿qué le pasará a la parábola? No le pasa nada. Y si muevo A, si varío el valor de A, tampoco le pasa nada. Y eso es porque aún no hemos redefinido la función. La función aún es x al cuadrado más c. Entonces ahora tengo que redefinirla y escribir ax al cuadrado más bx más c. Y escribiendo eso, o sea, sin poner un valor específico, sin poner, no sé, 3 al cuadrado más 4, no, sino poniendo el nombre de los deslizadores que corresponden a los parámetros, yo puedo redefinir la función y ya queda completamente actualizado. Incluso fíjense, ya cambió incluso de concavidad la función. Entonces,
Ahora sí varío los deslizadores. Si cambio el valor de los deslizadores, también va a suponer un cambio en la gráfica de esta función, que es la parábola. Ujú. Entonces la idea es que ustedes también puedan hacer la construcción. Cuéntenme si tienen alguna duda, alguna consulta al respecto, porque igual lo hice más o menos rápido, entonces cuéntenme si tienen dudas o si lo lograron. Yo apenas, ya, pero ya. Perfecto, muchas gracias. Ahí desde la UADI dicen que ya lo lograron, perfecto. Laura también, súper bien. Y ahora, cuando tenemos esto, acá podemos incluso hacer más robusto el análisis que hacemos de las funciones. Ya no estamos viendo casos por separados de los cuales tenemos que inferir algo, sino que estamos viendo todo junto y lo más importante, de manera integrada. Entonces, eso es otra de las características que tiene GeoGebra, como les decía, la multirepresentación, que veo varias representaciones del objeto matemático, las veo de manera, y además estas están completamente integradas, entonces si yo varío una de ellas, la otra también cambia. Entonces si yo varío uno de los deslizadores, veo cómo va variando también aquí en la vista algebraica y cómo va variando aquí en la vista gráfica, su otra representación. Y además puedo ir viendo algunas cosas que en general cuando lo trabajamos de manera estática no podemos acceder a ese tipo de análisis, sino que gastamos, por ejemplo, mucho más tiempo en simplemente graficar funciones que en poder analizar, hacer análisis gracias a la graficación de las funciones. Por ejemplo, aquí si yo varío el parámetro A, por ejemplo, acá claramente vamos viendo que si el parámetro es negativo, la concavidad, ¿cierto?, cambia, es como carita triste, y si el parámetro A es positivo, la concavidad es hacia arriba, ¿cierto?, es una carita feliz. Pero por ejemplo, ahí vamos viendo por qué pasa eso. O sea, hay un punto en donde se hace 0, por ejemplo, que se convierte en una recta, y en ese momento es que cambia la concavidad. Y por ejemplo, ¿por qué se hace una recta? Podríamos preguntarle ese tipo de cosas a los estudiantes. Y es porque hay un 0 multiplicando a la variable que está al cuadrado, entonces se anula esa variable y ya solo nos queda la parte lineal de esa función, que es menos 1.8x menos 3.28. Y es justamente en ese punto en donde la función cambia su concavidad. Entonces, fíjense, ahí estamos añadiendo significados a algo que ya sabíamos, ¿cierto? Ya nosotros les decimos cuando hacemos la clase de funciones, ¿cierto? Decimos, bueno, si el parámetro A es negativo, entonces la parábola va hacia abajo, o se abre hacia abajo, ¿cierto? Si el parámetro es positivo, se abre hacia arriba, etc. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces acá tienen más significados para poder explicar ese comportamiento de la función. Ahora, entonces la idea acá es que gracias a esto, al dinamismo, podemos robustecer los análisis que ya realizamos en las clases de cálculo, en este caso, ¿cierto? Con este contenido. Entonces, no es que estemos cambiando las matemáticas, sino que estamos añadiendo estrategias, perspectivas de cómo estudiarla, de cómo tratarla, y eso obviamente ayuda a el aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes. Ahora les voy a proponer que creen otros 3 deslizadores que los vamos a llamar P, Q y R, y que vayan desde menos 5 hasta 5, ¿cierto? Entonces, que vayan creando los deslizadores. Por ejemplo, pueden utilizar esta técnica, P igual a 0, y lo crean así. Entonces, por favor, creen 3 deslizadores y me avisan cuando lo hayan hecho. Por favor.